Bienvenidos a este tu espacio donde hablamos de turismo, gastronomía servicios, y todo lo que nos pasa por la mente. Generación Puente, con Gabriela Valdés, y Héctor Méndez. donde unimos la voz de todas las generaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Generación Puente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tercer capítulo. Sí, señor, tercer capítulo. Hello, people, buenos días. Hoy tenemos un episodio súper interesante porque tenemos a nuestra primera invitada al podcast y de verdad que nosotros estamos súper honrados de tenerlas aquí. Sí. Bueno, ya lo dije, es mujer porque dije tenerla aquí. Gabriela, cuéntanos, ¿quién es nuestra primera invitada? ¿Por qué está sentada en esta silla? ¿Y por qué la hemos elegido como profesional en su área? Señores, hoy tenemos aquí nada más y nada menos que a mi socia, hermana, comadre, Aida Espaillat, quien es mi socia en Insight & Co. junto con José Ramón. Y Aida está aquí, señores, para hablarnos del tema que ella más sabe, o sea, para mí ella es lo máximo, en comunicación interna, y hoy nos va a hablar de cómo se le habla a las diferentes generaciones. Héctor, ¿cuál es lo que vamos a debatir en el día de hoy? El contexto del día de hoy son las estrategias de comunicación generacional. Es el tema que nos acaba de pasar a así de que, oigan, yo tenía un tema ahí pendiente que, ¿cómo se le habla al público si tu proyecto es generacional? Y ella, como experta, me dijo, no, acórtalo, llega a tu mercado. Y dije, ok, perfecto. Como toda experta, tiene toda la razón. Hay que cortar el nombre. Aida, cuéntanos un poquito de ti. Primero que nada, muchísimas gracias por traerme en el día de hoy. Como te decía hoy, la razón por la que te dije que acortaras el tema es precisamente por lo generacional. O sea, vivimos en un mundo en el que menos es más. Y podemos decir exactamente lo mismo, pero un poquito más cortito. Entonces, así es. Aida, cuéntanos a qué tú te dedicas, o sea... Un poquito de tu experiencia. Sí, quienes no te conocen, háblanos un poquito acerca de ti, porfa. Bueno, pues yo soy licenciada en negocios, pero toda mi vida yo me he desarrollado en el área de comunicación y relaciones públicas. Mi especialidad es en dirección de comunicación corporativa. Entonces yo vengo ya desde que estaba en la universidad trabajando en el área. Trabajé muchos años en Santo Domingo en agencias de relaciones públicas, donde pude tener contacto con infinidad de áreas para aprender. Porque nada en la vida te enseña más que una agencia, que tocas todas las áreas que puedes alcanzar. Sí, o sea, te tocan... De todo. Sí, de todo, ponen situaciones que tú aprendes sí o sí. Exacto, o sea, los libros te enseñan y la vida en una agencia te explota todo lo que tú aprendes en estudiando. Y ya posteriormente trabajé en una multinacional ya enfocada más en el área de comunicación interna. Okay. Hace 5 años regreso a Santiago, que es de donde soy. Me asocio con la señora aquí, Gabriela, y con el señor José Ramón, y comenzamos lo que es Insight Co., que es una mini agencia donde trabajamos ya de manera un poquito más enfocada en las necesidades específicas de los clientes, y ya no en cosas tan amplias. No en el macro. Ok, dices una mini agencia, son 3 colaboradores, pero realmente tienen un equipo 50, 70 personas atrás de ustedes. Me refiero a todos los grandes equipos que tienen alrededor, porque lo que han decidido es especializarse en el tema de servicio y enfocarse en hacer un paquete a la medida con cada uno de sus clientes. ¿Es correcto? Es correcto, y lo que en vez de nosotros lo que hicimos es que en vez de nosotros contar con un equipo propio de nosotros, hemos identificado, exacto, en vez de nómina, identificamos aliados, gente que se alinea con lo que nosotros hacemos, que hace lo que nosotros normalmente no alcanzamos, porque no se puede abarcar todo en la vida. Okay. Y hemos ido depurando ese listado y tenemos eso, que no son empleados, son aliados estratégicos de nosotros. Aliados estratégicos. Sí, interesante palabra, ser aliado. Sí. Me gusta. Voy a anotarla en mi libretita de palabras del día. Y en Insight, Aida, tú te ocupas de toda la parte que tiene que ver con comunicación, aparte de ser la que lleva la contabilidad. Gracias, sí, es la única vez en mi vida que me ha tocado ejercer mi carrera de administración de empresas, ha sido llevándole los libros a esta gente. Y los de la casa. Y los de la casa.
No son fáciles, ¿verdad? No. Oye, te voy a pasar una aplicación que descargué el otro día y yo voy poniendo todos mis gastos, todas mis entradas, súper fácil. A mí me gusta. Es A ella se le va a yo lo olvidar detesto. anotarlo. Es que yo detesto esa parte. O sea, las veces que lo he tenido que hacer es porque ni modo. Ni modo. Ni modo. No queda otra. Bueno, y en Insight te encargas de todo lo que tiene que ver la parte de comunicación, desarrollo de estrategias de comunicación, porque cabe destacar, señores, que en Insight nos enfocamos en el desarrollo de estratégica para cada necesidad. Entonces, Aida, como bien lo decíamos, es quien se encarga de toda la parte de comunicación interna y externa que nos llega con los clientes. Y es por esto que hemos decidido traerla aquí, porque ¿quién mejor que ella para decirnos o para darnos un poco de luz de cómo se le habla al público? Aida también es generación Puente igual que nosotros, viene de la vieja escuela, pero le ha tocado, señores, hablarle a ambas generaciones desde la agencia. Entonces, Aida, vamos a iniciar. Héctor tiene, como él bien lo dijo, él de una vez anotó una pregunta que tenía y cada uno te traemos algo que queremos que tú nos amplíes en cuanto a eso. Perfecto. Excelente. Empezamos. ¿Cuáles son algunas de las estrategias claves para conectar con la audiencia de diferentes edades? Lo primero es entender qué es una audiencia. Si una audiencia es a quien estamos dirigidos. Cuando vamos a trabajar con cualquier proyecto, campaña, lo que sea, tenemos que delimitar a quién le vamos a hablar. No podemos, se puede, pero es muy cuesta arriba cuando queremos abarcar a todo el mundo, porque no se le habla igual a todo el mundo. Claro, entonces, Segmentarlo, exacto. O sea, tú puedes tener un mismo mensaje y replicarlo de maneras distintas. ¿Por qué? Porque cada persona, y más si es generacional, te va a entender de una manera distinta. Claro. Entonces, para aterrizarte el tema, voy a dejar lo que somos nosotros la generación Puente para el final. Pero nos precede una generación, 2 generaciones nos preceden, que son personas que recibían, todas las informaciones que recibían eran de medios tradicionales. Cierto. Llámese periódico, televisión, enciclopedias, journals, y para poder hacer esa documentación requería una investigación, o sea, era una elaboración de una información bien estructurada. Entonces, son personas que hoy en día te consumen esos medios. Que se han ido desfasando poco a poco, pero si tú quieres llegarle a ellos, tú tienes que hablarles con base. Todavía son los que reciben el periódico. Son los que reciben el periódico, son los que escuchan los programas de noticias, son los que pueden ver una información y van a ir a fuentes oficiales para corroborar que eso sea cierto. Correcto. Son quienes escuchan a los que antes no se denominaban influenciadores, pero sí eran influenciadores, que son estas figuras que están preparadas, que tienen cierto bagaje profesional y que para ellos son fuentes fidedignas de información. Claro, ahí entran, por ejemplo, los comunicadores, o sea, se llevan mucho. Pero los comunicadores viejos. Exacto, ahí que voy, a los comunicadores viejos, o sea, vamos a poner un caso aquí en Santiago, el programa de Jaime Tomás y de Carlos Manuel Estrella, o sea, es un programa que tiene años en el mercado y que son de las personas, o sea, que tú escuchas, que tú dices, si ellos lo dicen es cierto. Exactamente, entonces, antes se entendía que para decir, para tú hablar, tú tenías que pensar y tenías que prepararte, tenías que investigar. Ok, existía un método de investigación. Metodología de investigación, perfecto. Exacto. Luego de nosotros, porque como dije, nos voy a dejar para el final, pero luego de nosotros tenemos una generación que no vio nada de esto, que nacieron y crecieron con internet, donde hay un exceso de información, donde cualquiera puede escribir un mensaje sin necesidad de un método investigativo, sin necesidad de corroborar nada. Donde entienden que lo que está en redes sociales es y que creen en figuras. Fíjense cómo todos creen en lo que ven por escrito y creen en figuras. Sin embargo, uno cree en el método científico de investigación y otro cree en la imagen de la persona. Claro, y que hoy en día ya todo el mundo es reportero. Todo el que tiene un celular te documenta una situación. Antes no. Antes tenía que ir alguien a cubrir. O sea, un equipo. Desde cámara, quien daba la noticia y todo. Pero ahora todos con el celular
somos reporteros. Exacto. O sea, Prensa. Y Claro. muchas veces llegamos a la información, pero millas antes que cualquier persona que pueda investigarlo a fondo. claro. Entonces, esa generación que creció bombardeado de informaciones, no siempre tienen el discernimiento de saber qué es real, qué no tiene. Sí. A veces hay muchas informaciones que están manipuladas, que dicen, no, porque la institución tal, y te pones a indagar para atrás, y esa institución no No. existe. Los fake news. Exacto. O el doctor fulano de tal dijo X cosa, Y ni doctores. pero puede ser doctor, pero es una sola. Entonces te está dando una información como buena y válida que no tiene necesariamente un soporte científico, como pasa con los anti-vaxxers, Ok. que son situaciones muy polémicas. Hablan un poquito acerca de eso. Eso lo de es un movimiento. Aquí no hay tantos, en Estados Unidos es que se ven más, que son las personas que no creen en las vacunas. Ok. Porque hace años existió un estudio donde decía que las vacunas podrían provocar autismo. Sin embargo, si se ponen a indagar más a fondo, todo eso fue desbancado. Y no hay nada que tú te tomes, un vaso de agua que tú te tomes, te puede dar un efecto secundario. Todo, hasta una pastilla para el dolor de cabeza te puede dar un efecto secundario y te puede morir. Es cierto. Pero utilizan este tipo de informaciones que no tienen necesariamente todo el soporte científico o todo el rigor que anteriormente se pedía. Ok. Ok. Entonces, venimos nosotros, que somos la generación puente, que nos tocó vivir un poquito de cada cosa. Uy, sí. Crecimos viendo enciclopedia para hacer tarea. Crecimos leyendo el periódico. Crecimos leyendo el periódico, teniendo que buscar diccionario para buscar definiciones. Ir a la biblioteca. Ir a biblioteca. Recorte y pega. Recorte y Uy. pega. Siguen Oye. haciendo recorte y pega, eso Sí, no lo han pero- eliminado. Pero por lo menos era recorte y pega y la pegabas y te acordabas que tenías que ver lo que tenía atrás. Y yo, Sí, sí. En mi casa era, dije, espera que leemos todo el periódico antes de hacer la tarea. Exacto. O cualquier revista tenía que preguntar, dije, ¿cuál sí puedo cortar o cortar, cuál sí, no? claro. Ajá. Pero, por ejemplo, ahora, si yo necesito que mi hijo haga una tarea, yo no recibo periódico, entonces, ¿qué yo hago? Yo le imprimo. Claro. Y le recorto las cosas, pero... Bueno, entonces, como decía, venimos de una generación donde nos tocó ver todo eso, donde sí aprendimos métodos científicos de Uy, sí. investigación, hasta en la universidad. Hermana, había un libro, yo tengo un libro que era Yo de lo este tengo. tamaño. Yo también. Yo lo tengo, o sea, todavía eso se estilaba. Sin embargo, nos tocó ver también la transición, el surgir del Internet, el empezar a ver las redes sociales. Pero crecimos sin redes sociales, gracias a Dios. Prendíamos el modem y tardaba un minuto así. ¡Ti! ¿Ustedes se acuerdan ese ruido? La generación de ahora no va a saber lo que es ese ruido. Oye, qué viejo. O de cuando levantaban el teléfono y se te caía el internet. Esto así, Exactamente. "Ey, estoy haciendo una tarea, cuelguen". Entonces nos tocó ver toda esa mezcla de cosas. ¿Y qué nos trajo esto? Lo mejor y lo peor de los dos mundos. Sí, buscamos, tenemos una capacidad de lectura menor que las generaciones anteriores a nosotros. O sea, no es verdad que si nos mandan una cosa de 6 páginas la vamos a leer, porque ni tenemos el tiempo ni el deseo. No, exacto, ya no. Pero podemos buscar resúmenes y cosas y vemos informaciones en internet, sobre todo en Instagram. Pero cuando queremos validar que esa información sea cierta, sí vamos a fuentes Si te vas oficiales. a buscar, de dónde Ajá. viene. O sea, por lo menos a mí me pasa que yo puedo ver una noticia que se murió fulano de tal y yo voy a ir a una fuente oficial a ver si es verdad que se murió o si es un rumor. Es cierto. Voy a un periódico, voy a una revista oficial, voy a algo a confirmar que realmente eso pasó. Okay. Entonces, ahí podemos ver cómo funcionamos a nivel de estructura mental las generaciones. Entonces, si tomamos esto en cuenta, a la hora de trabajar una estrategia, tenemos que ponernos en los zapatos de ellos, porque no podemos a una generación de jóvenes que está surgiendo ahora meterle método tradicional de comunicación, porque no lo van a ver. O sea que en una estrategia, resumiendo, ya una vez hemos segmentado el público al que le vamos a hablar, y si es a ambos públicos, desarrollamos una estrategia, podríamos decir que va al método tradicional antiguo, y nos vamos a una estrategia que va desarrollada al método... Hay que hacer un mix. Diferentes Exacto. canales. Ujú. Sí, Hay que de hacer un redes mix. sociales y demás. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos ya como el primer paso, segmentación y elegir cuáles son los medios a que se le va a llegar. al Entender público. a quién le estamos hablando, entender nuestro presupuesto, obviamente, y en base a También. nuestro presupuesto saber cómo le vamos a llegar de la manera que sea más efectiva posible.
Ok, uy, excelente. Me Bueno, gusta. A mí también. Te toca la segunda pregunta. Bueno, aquí yo tengo, Aida, tú siempre en los talleres que damos hablas mucho de lo que tiene que ver el tono, el lenguaje y todo lo demás. Entonces, por esto se me ocurrió esta pregunta y es, ¿cuál es la importancia de adaptar el tono, el lenguaje y el contenido de tus mensajes según la generación del público al que te diriges? O sea, ya segmentamos. Ahora bien, ¿cómo elegimos hablarle a ese público? Aquí volvemos a lo mismo, lo que es ponernos en los zapatos del otro. O sea, entender su circunstancia y entender a lo que están acostumbrados. O sea, una generación de personas mayores está acostumbrada a un lenguaje mucho más formal, un lenguaje más estructurado. Sí tienen capacidad de leer más, prestan más atención. O sea, que podemos trabajar mensajes más largos. Un poquito más complejos. Una generación puente y para abajo, no tenemos esa paciencia. Nos apalancamos más en audiovisuales. Perdón, ahorita que dijiste audiovisuales. El otro día salió un video, 2 minutos y cacho, y yo lo empecé a ver y dije, era de música dominicana, el de esta casa, CNN. El de CCN que yo te puse. ¡Wow! Sí. Qué cosa tan más chula. Empezó como la música dominicana tradicional, pero lograron entender que la gente actual del dembow y esa música sí, ya lo escuché. hicieron esa mezcla y la parte audiovisual me entretuvo y me quedé así como pero sin embargo, por el tipo de música a una generación previa a nosotros no le va a llegar. O sea, le puede llegar una parte, pero desde que le metes el dembow lo quita. Eso es lo que te iba a decir, o sea, porque la canción es de un artista dominicano famoso, de Fernando Villalona, que fue que te expliqué quién era, y su canción de Dominicano Soy. Inició él, magistral, yo incluso pensaba como que iba a seguir ese flow, y cuando desde una vez que entró el dembow y el creo que fue el alfa. Sí, exacto, que es el idioma que estamos hablando actualmente, yo dije, yo estoy segura que mi madre hace rato que lo quitó. O una generación anterior hace rato que lo quitó. O te dice, ya lo dañaron. Ya lo dañaron. Ya lo dañaron. Sí, bueno, pero tenían a 2 personas súper importantes puestas ahí, a Fernando Villalona y a Charitín, que últimamente está muy de moda en nuestro país de nuevo, o sea, como de visita. Pero eso es una estrategia muy para millennial. Ajá. Pero a lo que voy entonces, es que ahí vamos, le hablaron su lenguaje. Hablaron su lenguaje y llegaron súper rápido. Sí. Y con un mensaje viejo, con una canción vieja, pero lo adaptaron a las necesidades de su cliente. Bueno, y eso es una agencia que le trabaja a CCN, Ogilvy. Ogilvy, ok, perfecto, que son muy buenos en eso, realmente. Sí. Entonces ya tenemos la segmentación, tenemos que ya una vez hemos segmentado, el lenguaje en el que vamos a hablar es a la generación anterior, a generación puente, le hablamos más formal, le hablamos de manera escrita, utilizamos un lenguaje que sea meramente... Puede ser más extenso el mensaje, ya cuando vamos acercándonos a la edad de nosotros y más bajando, tenemos que recurrir un poquito más a audiovisuales o a mensajes cortos y concisos. O sea, lo que te voy a decir, te lo digo, yo te puedo decir exactamente lo mismo que te digo en 3 páginas, te lo digo en una línea. Porque extraemos el mensaje, condensamos la esencia, es como exacto, es como condensar la esencia de lo que te estoy diciendo. Como las historias. Así de que exacto. Ya antes eran 20 segundos. Luego llegaron a 15, ahora son 10 segundos. Y si te tardas 5 segundos y los primeros 5 segundos no mandaste mensaje, ya, le diste el siguiente. Sí. Ok, perfecto. Héctor, ¿tú tienes otra preguntita para Aida? Claro, y se me hace esta pregunta fuerte e interesante. Oye, porque es súper complicado. ¿Cómo se puede equilibrar la necesidad de ser auténtico y relevante con la necesidad de no ser ofensivo o inapropiado para ciertos grupos de edad? Porque somos de cristal a veces. Y entre... yo no entiendo. Yo soy de la generación vieja. Dejo de decirlo en eso. El tema del idioma inclusivo y de cómo hablarles y de cómo entenderlos y de cómo te hablo. Porque ni siquiera tú te defines quién eres. Para mí. Para mí. Entre ellos y no sabemos ya. Sí, yo no sé.
Yo te voy a ser muy sincera y esto es una opinión muy personal. Cuando no sabemos de algo es mejor no hablar de eso. O sea, si una marca, si una persona no tiene... Hay temas que son demasiado sensibles, pero también hay temas que en mi opinión surgen para generar polémica. Cierto. Para dividir. Para dividir y generar polémica, porque no hay forma de ganar. O sea, divide y vencerás. Pero como que entiendo Pero que ni siquiera vences, porque no te vences, quedas ahí. exacto, o sea, no te queda, exacto, te queda como que en la nebulosa, o sea, irse por lo formal o por lo neutral, pienso que es una estrategia inteligente. Si vas a asumir el riesgo de meterte en una narrativa que genera polémica, tú tienes que estar preparado para asumir las consecuencias positivas o negativas que eso pueda surgir. Como tú dices tu frase, ten los cañones listos. Ten los cañones listos, porque tú no sabes lo que puede pasar. Yo no trabajaría, Aida Amelia Espaillat no trabajaría con el tema de la inclusión, de la inclusión, con el tema de temas que son, de cosas que son tan sensibles, porque no sé, no lo entiendo a totalidad, y para hablarte un disparate prefiero no decirte nada. Excelente. Claro. Yo recuerdo que en una ocasión, creo que lo hablamos en tu casa, como el afán que tienen de machacarnos o entrarnos ese tipo de información. Pero es que ni entre ellos mismos se entienden. Exacto, entonces ellos todavía no han terminado de definirse. O sea, ahí vamos a la parte de definir y de segmentar tu público, de tú saber cómo tú le vas a hablar. Entonces, es como que obligado, como que, sí, óigame, estamos aquí, pero obligado, queremos que nos entiendan. Y yo igual comparto tu opinión. Para mí es un tema muy sensible. Entonces, yo entiendo que cuando es un tema tan sensible, es mejor quedarse callado. Y lo mismo pasa también con el uso de los memes en la comunicación. Uy, sí. Tú tienes que saber usarlo. Sí. Y estar preparado para las consecuencias. O sea, porque es informalizar totalmente. Entonces, depende de qué es lo que tú quieres lograr. Sí, tú lo puedes usar, pero tienes que cogerlo con pinza, porque son burlas, son sarcasmos, puede sacarse de contexto. Al final, la interpretación que la gente le dé, que eso es sumamente importante entenderlo, la interpretación que la gente le dé a un mensaje va a depender de las circunstancias de esa persona. Tú sí puedes haber tenido una intención, pero cómo esa persona recibe ese mensaje depende de sus circunstancias. Te voy a poner un ejemplo. Perdón, dame un segundo. Es se me vale la web. A mí me choca mandar mensajes de texto. Ajá. ¿Vale? Porque yo puedo estarlo escribiendo de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú lo recibes. Y si tú en ese momento estás enojado o estás triste, tú me vas a decir, ¿por qué me hablas feo? Y yo, pero si te dije hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero es que no me pusiste, no sé. Y cuidado si lo escribo en mayúscula. Ah, sí. No, pero ya eso es un lenguaje universal de que tú estás peleando. Si tú dejaste tu tecla punchada en mayúscula fija. Personas que escriben en mayúscula para no corregir yo pongo todo en mayúscula, se acabó, váyase para allá. Tú supiste que el primer correo que él me mandó una vez de trabajo, yo le escribí, yo dije, ¿por qué está todo en mayúscula? O sea, no lo entiendo. Sí, no entiendo. No. Bueno, entonces, voy a que ahora mejor mando notas de voz, porque mi voz va a ser de acuerdo, y esa sí no viene a interpretación. Sí. Mi tono va a ser, o el que regresamos a la pregunta anterior, tu tono va a ser de acuerdo a la situación que tú quieras realmente expresar. Sí. Entonces, si estás encabronado, va a ser ¡ah! Claro. Si estás tranquilo, como hola, y te va chill. Tu tono y tu ritmo van a depender de la emoción y de lo que tú quieras transmitir. Entonces, así ya no soy ofensivo. Exacto. Y la gente va a entender lo que o por lo menos disimula. Yo no puedo. Pues disimula. La verdad es que no. Con eso que tú decías de los memes, me llegó a la mente la situación que hubo en Santo Domingo con las inundaciones. Con las inundaciones que hubo hace unos meses. Señores, ¿ustedes se acuerdan la cantidad de memes que salieron en cuanto a eso? Y yo me pongo a pensar, el que se le quedó el carro jugado ahí en agua, claro, no le iba a hacer gracia el meme. Realmente. Sí. Entonces, ahí es que voy. Y fue algo tan viral que hasta periódicos, o sea, medios de comunicación compartían ese tipo de cosas. Entonces, ahí es que yo voy donde, como tú bien decías, o sea, saber usarlo.
¿Y en qué momento ¿En qué momento? ¿Y qué temas todavía, si son muy recientes? A veces nos queremos montar en los trends de... Esto es lo que están haciendo Trending ahora, topic. los trending topics. Vamos, porque eso es lo que está saliendo ahora. Párate, analiza, realmente te conviene, Va con no tu te marca. conviene, va con tu marca, te va a sumar, no te va a sumar. A veces es mejor no subirnos, y si nos vamos a subir en esos trends, pues analizarlo bien, cómo lo vamos a hacer. Bueno, pero también en la parte de los memes de las inundaciones y las noticias, estamos en una sociedad latina. O sea, somos jocosos. Sí, pero el que tenía, exacto, como dice Gabriel, el que perdió todo, Claro. gente que acababa de comprar su vehículo y se le ahogó, no O le las hizo, muertes. exacto, las muertes, no, la gente que se murieron en las cañadas y eso, Sí. no le hicieron gracia. Exacto. Entonces estamos perdiendo un poco de sensibilidad hacia el dolor ajeno. Eso yo te iba a decir. Yo siento que de hace un tiempo para acá, los medios tradicionales de noticias y nosotros mismos como sociedad hemos perdido la sensibilidad en cuanto a las informaciones Sí. que damos. Entonces, ¿qué tú crees de eso? Sí, totalmente. O sea, se ha desvirtuado. En ese mismo afán de ser los primeros, de dar una noticia, cuando ya no la damos, buscamos, ok, ¿qué es lo que la gente no ha visto? Y a veces damos información sensible. Fíjate cómo han habido en casos lamentables de personas que se quitan la vida y eso. Y los medios formales publican las cartas. Eso no está Ay, bien. sí, eso sí. no, o sea, es como que tengo la necesidad, necesito vender, ¿qué voy a hacer? Nada, no importa, vamos a darle. O sea, no. Sin antes analizar que la Aquí familia de esa siempre persona- han habido, porque siempre han habido desde que yo tengo uso de razón, siempre han habido programas, ¿Tú te acuerdas las revistas. revistas Amarillas. Sucesos? Ajá. Nota amarilla. Ajá. Ajá. Pero fíjate cómo pasó. Hubo un tiempo en que eso se fue, la gente se sensibilizó, eso fue desfasándose, dejaron de hacerlo, pero estamos volviendo para atrás. Es cierto. Si analizamos generaciones y generaciones, Es cíclico. es cíclico, exacto. La Y moda cíclica. simplemente, porque volviendo a lo que hablábamos al principio, tenemos una generación que dependía de los medios tradicionales, que escuchaba a las personas. Tenemos una generación que sí, que ahora, que lee, que consume los medios de redes sociales, que no son los tradicionales, pero consumen medios y siguen a las personas. La diferencia es que antes se seguía un proceso investigativo y ahora no. Sí. Pero estamos volviendo poco a poco y antes no había esa sensibilización y ahora tampoco, la estamos perdiendo de nuevo, es como cíclico. Sí, incluso hay una nueva tendencia que estaba viendo en el día de ayer y salió en TikTok. No consumo TikTok, pero frente a mí tengo dos personas Sí, que yo hacen sí que yo lo consumo TikTok. consuma. Yo sé. Pero, Pero espérate, también. Hay muchas cosas. Ahí voy. Oye. Gracias, se lo agradezco a los dos, señores. Suave, qué bolero. Que ahora hay una tendencia de desmitificando, sí, se dice así, desmitificando tendencias y cosas que dicen los influencers. Eso a mí me pareció súper interesante. Sí. Porque es desde el punto de vista de cosas que te ofrecen, que tú necesitas en tu vida, como por ejemplo, yo me reí muchísimo, la neverita para guardar los productos de la cara. Ujú. Y ella decía, usted tiene una nevera en su casa, hace la misma función. Tú dejas un pedacito de la nevera para guardar los productos Claro. de la piel. Y óyeme, es cierto, porque es que nos hemos envuelto en un mundo de consumismo tan grande también que entonces ahora eso es una nueva tendencia de comunicación. O sea, tú decir lo contrario a lo que ya te vendieron. Bueno, a mí me vendieron una máquina de helado que no me dejaste comprar. Tú me dijiste que yo no la necesitaba. Yo te recomendé otra marca, una Pacojet. Y te dije, ¿quieres helado profesional? Una Pacojet. ¿Para qué la otra? Sí, sí. Entonces, o sea, eso es parte de la comunicación hoy en Sí, día, sí. realmente. Entonces, Aida, cuéntanos qué consejo les darías a alguien que busca llegar a un público generacional con un producto o servicio. O sea, si yo quiero llegar como marca, ya sea con un producto o servicio, ¿qué consejo tú le darías a esa persona? Vamos a definir primero qué producto sería. Imagínate, un producto, el que quieras. No sé, o sea, vamos a decir Ven. una revista. Ok, perfecto. Ok, una revista. Una revista es un producto. Vale, vale. Lo primero es que si a quien le vas a vender
en quien vas a enfocar esa revista no es tu generación, no hagas las cosas pensando en lo que a ti te gusta y lo que tú quieres. Porque si no es tu generación, no necesariamente le vas a llegar. Entonces analiza a quién vas a dirigirte. No es bueno querer abarcar a todo el mundo porque es un solo producto. Entonces, analiza cómo se comporta esa gente, analiza cómo consume. Si, por ejemplo, las generaciones anteriores de nosotros, si es una red social, Facebook. Ay, sí. Claro. Facebook, ¿por qué? Porque tiene más información, porque se acostumbraron, fue la primera que consumieron y se acostumbraron y la dan como una fuente fiable. Hay muchos piolines en Facebook. ¿Sabes que esa es la generación con el tamaño de piolín de buenos días? Esa es la generación que te manda las cadenas de oración, esa es la generación que te manda todas esas que te dicen que si no mandas el mensaje 25 veces te van a cerrar WhatsApp. Disclaimer, señores, no tenemos nada en contra de eso. No, simplemente estamos definiendo cómo se comportan. Claro, Y pero entonces ahí puedes mandar tu producto. O sea, si quieres tu revista tiene que ser en esa cadena de Facebook. En Facebook, exacto. Okay. Son personas que no... Pues, ese tipo de generación no te consume TikTok. Para nada. Para nada, o sea, para nada. Para ellos es un grupo de gente dando bailecitos de disparate. Sí, es cierto. Emma, yo creo que no podemos hacer una encuesta con nuestros padres si consumen TikTok. No, los míos no. Los míos sé que tampoco, o sea. No, pero yo sé que Facebook sí, porque Facebook y WhatsApp sí. me llegan las cadenas así de... Mi mamá tiene Instagram porque mi prima se lo abrió, o sea, di que forzado. Exacto. Mami, te quiero, sorry. Pero entonces eso, analiza qué canales normalmente utilizan. Si tienes un presupuesto que te permite usar métodos tradicionales, utilízalos. Ya quizás tanto televisión y radio no, porque han ido bajando y la inversión es muy, muy, muy alta. ¿Y tú recomendarías que la revista fuera impresa o digital? Impresa. Okay. Si es para ese tipo de generación, impresa. Ok, sí. Perfecto. Pueden colocar vallas en la calle porque las consumen, porque las ven. Ya si es una generación de puente para abajo, no revistas impresas. O sea, ya no somos más prácticos, somos más ágiles. Ya ahí sí entra un tema de digital. Nosotros como generación puente sí te consumimos, por ejemplo, vallas publicitarias. Sí, es cierto. No televisión ni radio, para nada. No No, vemos televisión ni... No hay tiempo. No, ¿Qué es eso? No hay tiempo. No, y todo lo tenemos en la mano. O sea, si queremos ver un resumen de un programa, lo vemos en YouTube. Es cierto. Sí, yo tengo mucho que no veo televisión local, o sea, de prender la televisión para ver... Yo tengo años con la cajita de cable cogiendo polvo en mi casa. No está ni siquiera conectada, yo no veo televisión. Yo lo tengo el servicio porque me sale mejor tener el triple play. Y eso es por eso que lo tengo, porque me sale mejor y está en una esquina de mi gavetero comercial. Cogiendo... Sí, comercial, iba a decir triple play de Tricón, que ya no es Tricón, sino Altis. Ustedes ven, eso es un cambio también de generación. Yo me quedé con Tricón en mi mente. Exacto. Ok. Entonces, es eso, o sea, es básicamente intentar ponernos en la medida de lo posible en los zapatos de esas personas, entender cómo se comunican. Si son jóvenes, muy jóvenes, hay que bajarle, hay que hablarle en un lenguaje mucho más llano, con mensajes súper cortos, con mucha música, con mucho audiovisual. Es lo que mejor te funciona. Entonces, pudiéramos resumir que la clave de una comunicación efectiva para diferentes generaciones es tú segmentar a quién tú le vas a hablar primero, definir los medios en los cuales vas a dar tu mensaje y por último el mensaje, saber qué tan extenso, qué tan resumido será. Exacto. Ese es el resumen para una comunicación efectiva entre generaciones. Cuando nos toca hablar de un mismo producto, servicio o mandar un mismo mensaje a diferentes generaciones. Y si es un producto que es multigeneracional, entonces toca hacer mix de todo. Un mix de todo. Héctor, ¿algo más para nuestra invitada? Súper interesante, la verdad. Aprendo todos los días. Qué bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad que es un honor tenerte como primera invitada. Agradecido por sacar un espacio en la agenda. Porque aparte de eso, ser mamá.
Esa es otra generación que viene subiendo ahí. De dos bendiciones, como Oye, dicen las bendis. Las Wow, bendis. súper movidos los chamacos, ¿eh? Y muy despiertos. Esta generación que viene, la más chiquita, vienen ya con el chip integrado, con el teléfono en la mano, con la tablet. Pero con toda la también información estamos ahí. volviendo a prácticas y a cosas. Como que nos hemos ido dando cuenta de lo que se ha perdido Ujú. y estamos retomando lo que a nosotros nos funcionó. Oh, wow. Como la generación que tal vez nuestros padres, que alguna generación echó a perder. Sí. Nos dimos cuenta, oye, por eso Sí. no va a ser el camino. Es el libertinaje, no es el camino. Vámonos por una parte media. Yo creo que Sí. vamos Pero por que ahí. eso es lo bueno de, yo entiendo también de nosotros, de haber estado en ambas aguas. Que como tú bien dijiste, podemos coger tanto lo mejor como lo peor de cada Sí. generación. Entonces, como tú bien dices, se están dando cuenta de que hay old school técnicas Que funcionaron. que funcionan. La Que chancla. funcionaron y que funcionaron. No, la chancla no, pero la mirada sí. Así Sí. de, La mirada "Te dije que asesina estuvieras sí. quieto". No, a veces no hay ni que hablar, Sí, solamente yo- con la mirada. Sí. Recuerdo la mirada de mi mamá. Qué miedo. No, y aquí esta señora tiene una mirada que incluso hasta nosotros, a veces ella, mía José Ramón, nos tiene que bajar la pesa y con mirarnos ya estamos diciendo, ok, ya, chévere. Ay, Dios, Aida, gracias, de verdad, qué placer para nosotros, de verdad, compartir este tema que sé o que sabemos que es tu pasión, que nos haya dado un poquito, tanto para nosotros, para quienes nos escuchan y para quienes nos ven en YouTube. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales dejamos Aida, ¿cuáles son tus pequeños redes cortos. sociales? Bueno, mis Tus redes redes. sociales, la empresa, pues. La de me pueden buscar en Inside Co RD, que es la red donde estoy ya disponible para todo el mundo. Exacto. Y ahí podemos buscarte para las asesorías, Sí. para buscar, Sí. oye, yo quiero saber cómo llegar a un mercado, cuál es, este es mi producto, y mandarles a hacer un traje a la medida a cada una de las empresas. ¿Es correcto? Es correcto. Perfecto. Entonces, ¿dónde te van a seguir? En Inside Co RD. Perfecto. Gabriela, ¿cuál es tu red social? Gabriela Valdés Pichardo. Ok, y la mía es Chef Héctor Méndez. Síganos ahí en Instagram, ese que yo más uso. TikTok, sí lo Ahí uso. vamos. Ahí vamos, pero no subo nada, la verdad. Y síganos en Generación Puente. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes, público, por estar en el carro, camino al trabajo, escuchándonos lo más seguro, que lo que yo haría, o en la oficina con el audífono. Así que gracias una vez más. Espero que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente. Nuestra invitada tiene algo más que agregar, que decir. Muchísimas gracias por traerme y nos vemos pronto. Chévere. Chao. Deo.